El alguacil del condado de Jackson pidió a la comunidad que si alguien sabía algo, había visto a Sidney, o incluso creía haberla visto, se comunicara de inmediato con las autoridades. El pequeño y apacible pueblo de Groves, en el condado de Jackson, Arkansas, era un lugar donde todos se conocían. Con apenas 300 personas, la vida allí transcurría entre la calma, las costumbres y los lazos familiares que se extendían por generaciones. En este rincón tranquilo creció Sidney Sutherland, una joven de 25 años llena de vitalidad y bondad. Era la hija menor de Maggie y Dion Sutherland, y tenía 2 hermanos mayores, Tyler y Sam, quienes siempre la protegieron. Su madre, Maggie, solía decir que más que madre e hija, eran mejores amigas. Compartían todo: risas, confidencias y llamadas diarias. Sidney irradiaba una energía contagiosa. Su sonrisa podía iluminar cualquier habitación. Vivía con su novio Alex, con quien mantenía una relación estable desde hacía 4 años. Disfrutaba de las cosas simples: pasear a sus perros, ejercitarse, ir de compras, o pasar tiempo con sus sobrinas, quienes la llamaban cariñosamente tía Sassy. Su mejor amiga, Jordan, decía que Sidney tenía un don especial para comprender a los demás. Sabía cuándo alguien necesitaba una palabra amable o un gesto de apoyo. En su anuario escolar había escrito una frase que la definía por completo: el sentido de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es compartirlo. Y eso hacía todos los días como enfermera en el Harris Medical Center, donde se destacaba por su empatía y compromiso con sus pacientes. En el verano de 2020, Sidney viajó con su familia a Destin, Florida, para unas merecidas vacaciones. Regresaron a casa el 18 de agosto, y al día siguiente, una cámara de seguridad la captó descargando cosas de su coche. Vestía ropa deportiva. Acababa de entrenar con su preparador físico. Luego pasó por la casa de su madre para dejarle correspondencia y charlar un momento. Comentó que pensaba hornear brownies o galletas y que luego saldría a correr. Maggie le pidió que no se exigiera demasiado, pero para Sidney el ejercicio era una rutina sagrada, su manera de liberar la mente y sentirse libre. «Te quiero. Hablamos luego», dijo al salir. «Yo también te quiero», respondió su madre con una sonrisa. Al volver a casa, Sidney activó su Apple Watch y salió a correr. Un repartidor de UPS la vio trotando por la carretera estatal 18 entre Newport y Groves, alrededor de las 2:30 de la tarde. Recordaba su imagen con claridad. Los caminos eran solitarios, sin tráfico, apenas unas pocas casas y vastos campos a ambos lados. Horas más tarde, Alex, su novio, comenzó a inquietarse. No había recibido mensajes ni llamadas de ella. Marcó el número de Maggie, pero tampoco había tenido noticias suyas desde su salida. Las llamadas iban directo al buzón y los mensajes de Snapchat seguían sin abrirse. Aquello no era normal. Un mal presentimiento recorrió a todos. Sidney jamás habría desaparecido sin avisar. Temiendo lo peor, las autoridades iniciaron una búsqueda a gran escala esa misma noche. En las primeras horas del 20 de agosto, Phineas, la oficina del sheriff, el Departamento de Corrección de Arkansas, la Policía Estatal, el FBI y decenas de voluntarios ya rastreaban los alrededores. Durante una pausa, Maggie conversó con un conocido agricultor del área, Quake Llewellyn, quien le aseguró haberla visto corriendo aquel día. Según él, todo parecía normal. No había señales de peligro ni nadie siguiéndola. Las noticias locales pronto difundieron la desaparición. Helicópteros, patrullas y grupos de búsqueda peinaban el terreno. La reportera Claire Knight informaba en vivo desde el condado. La carretera 41 fue el último lugar donde se vio a Sidney Sutherland. Este es un recorrido habitual para ella. Y ahora está repleto de voluntarios y oficiales buscando pistas.
El sheriff David Lucas explicó que Sidney fue vista por última vez alrededor de las 2:30 de la tarde y que llevaba su teléfono. Los técnicos estaban intentando rastrear su última ubicación. Estamos concentrando los esfuerzos en el área donde el teléfono marcó su última señal, declaró. Vecinos, granjeros y voluntarios revisaban campos y caminos de tierra, buscando cualquier indicio fuera de lugar. Uno de ellos, White Brown, confesó a la prensa: "Es increíble pensar que algo así ocurra aquí. Este es un pueblo donde nunca pasa nada malo". A la mañana siguiente, encontraron el teléfono de Sidney tirado a medio kilómetro de su casa. No estaba dañado, pero su silencio aumentó la angustia. Más de 300 voluntarios se sumaron a la búsqueda, pero cada hora sin noticias era una herida más profunda. Maggie, agotada y desesperada, caminaba de rodillas por los caminos, revisando cada rincón, hasta que encontró algo diminuto, una cuenta blanca, parte de la pulsera de su hija. La esperanza se mezclaba con el miedo. Mientras tanto, el pueblo entero rezaba por su regreso. El viernes 21 de agosto, la búsqueda continuó desde el amanecer. Al caer la tarde, las autoridades anunciaron que habían detenido a un sospechoso en relación con la desaparición de Sidney. No revelaron su identidad de inmediato, solo confirmaron que estaba bajo custodia. Esa misma noche, la noticia dio un giro devastador. Los agentes del condado hallaron el cuerpo de Sidney Sutherland, enterrado en una tumba improvisada y superficial, cerca del área donde había desaparecido. El forense confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo severo. El sheriff Lucas, visiblemente afectado, declaró: "Este caso me ha golpeado como ningún otro. Conozco a la familia, a Sidney. Fue a la escuela con mis hijas. La comunidad entera quedó destrozada. Todos la recordaban como una joven amable, alegre y generosa. En las vigilias, las velas iluminaban la noche mientras sus amigos cantaban y lloraban recordando su sonrisa". 2 días después del hallazgo, las autoridades revelaron el nombre del principal sospechoso: Quake Llewellyn, un agricultor local de 28 años. Era el mismo hombre que, apenas unas horas antes, había consolado a Maggie, asegurándole que había visto a Sidney corriendo y que no notó nada extraño. Lo más perturbador fue descubrir que Quake había participado activamente en los grupos de Facebook dedicados a encontrarla. Se había unido a las brigadas de búsqueda e incluso había abrazado a la madre de la víctima durante las vigilias. Me dio un abrazo, pero algo se sintió raro, recordaría después Maggie. En ese instante supe que algo no estaba bien. Llewellyn era un agricultor de tercera generación, casado y con 3 hijastros. Era ampliamente conocido en la comunidad, y en 2016, su familia había sido reconocida como Familia Agrícola del Año en el condado de Jackson. Aparentemente era un ciudadano ejemplar. Las autoridades confirmaron que Sidney y Quake se conocían. Habían sido amigos en Facebook, aunque no estaba claro cuán cercana era su relación. Sin embargo, todo cambió cuando él se presentó voluntariamente en la comisaría, afirmando que tal vez había sido la última persona en verla con vida. Durante el registro de su camioneta, los agentes encontraron manchas de sangre en la parte trasera. Los datos de su teléfono coincidían con la ubicación donde apareció el móvil de Sidney, y el cuerpo fue hallado muy cerca de sus terrenos. Además, cámaras de seguridad mostraban a Quake saliendo de su casa en su vehículo y regresando más tarde con una abolladura visible en la carrocería. Ante la evidencia, confesó parcialmente. Dijo que había atropellado accidentalmente a Sidney, que una nube de polvo le impidió verla, y que, presa del pánico, decidió ocultar el cuerpo. Sin embargo, su versión cambió pronto. Admitió que, después del atropello, la subió a su camioneta, la llevó a un campo apartado y abusó de ella antes de enterrarla.
también reveló que dejó la ropa manchada en la casa de su madre. Durante el registro, los detectives incautaron una camiseta negra con cabellos rubios, un short deportivo y otras prendas que coincidían con las que llevaba Sidney el día del crimen. Poco después, Quake fue acusado formalmente de asesinato capital, violación, secuestro y abuso de un cadáver. Se declaró inocente al inicio del proceso, pero las pruebas eran abrumadoras. Su esposa pidió el divorcio y la policía confirmó que ella no tenía ninguna relación con el crimen. Varios testimonios anónimos señalaron que Llewellyn tenía antecedentes inquietantes. Lo habían sorprendido espiando a mujeres por las ventanas de sus casas y acosando a jóvenes en la zona. También se le atribuían actos crueles hacia animales. Todo apuntaba a una mente perturbada. Según el informe final de la Policía Estatal de Arkansas, el agricultor condujo deliberadamente hacia Sidney, giró bruscamente y la embistió con su camioneta. Luego la secuestró, la agredió sexualmente y finalmente la enterró. El funeral de Sidney fue multitudinario. La iglesia se llenó de familiares, amigos, colegas y vecinos que querían despedirse de la joven enfermera. Fue tanta la asistencia que la ceremonia se transmitió en vivo para que todos pudieran rendirle homenaje. En el juicio, Quake Llewellyn reiteró que nunca tuvo la intención de matarla, pero su relato se contradecía con la evidencia forense. Durante la evaluación psicológica confesó haber intentado continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido, afirmando: «Sabía que no la maté a propósito». Los fiscales discutieron con la familia Sutherland la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad, con el fin de evitar un juicio largo y doloroso, a cambio de retirar la pena de muerte y algunos cargos secundarios. Quake debía declararse culpable de asesinato capital y violación. Para Maggie, aceptar no fue fácil, pero su prioridad era cerrar el ciclo y evitar más sufrimiento. Durante la audiencia final, pidió mirar al asesino de su hija directamente a los ojos. «Ella no te pertenecía. Las manos con las que me abrazaste fueron las mismas que le arrebataron la vida». Entre lágrimas, agregó: «La verdadera justicia para Sidney sería tenerla aquí conmigo. Lo que nos quitaste hace más de 400 días. Jamás lo recuperaremos». Se defendió, lloró, valió la pena. El juez dictó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su declaración final, Maggie pronunció las palabras más duras de toda su vida. «Hoy puedo dormir sabiendo que ese hombre pasará el resto de su existencia entre rejas. Nunca volverá a lastimar a nadie más». La comunidad respiró con alivio, aunque el dolor seguía vivo. El pueblo que alguna vez fue sinónimo de calma ahora cargaba con una cicatriz imborrable. Meses después, el paso elevado de la autopista 67, cerca del lugar donde Sidney solía correr, fue renombrado como Sidney Sutherland Memorial Overpass, en honor a su memoria. Cada año, cientos de personas participan en una carrera simbólica llamada Termina la Carrera de Sidney, vestidas con su color favorito, el rosa, recorriendo la misma distancia que ella solía correr. Daniel Wright, amigo de la familia, dijo emocionado: «Cada paso es por ella». Su espíritu está presente en cada carrera, en cada publicación, en cada historia compartida. Sidney nos enseñó a vivir con propósito, y eso nunca morirá. La familia Sutherland fundó una beca para jóvenes estudiantes de enfermería en la Universidad Estatal de Arkansas, buscando mantener vivo el legado de amor, servicio y empatía que definió la vida de Sidney. La pequeña cuenta blanca, que Maggie encontró en el suelo durante los días de búsqueda, fue convertida en una pulsera que aún lleva en su muñeca como símbolo de fortaleza y recuerdo. Hoy su historia sigue resonando en cada rincón del condado de Jackson. Sidney Sutherland fue, y seguirá siendo, el reflejo de lo mejor del ser humano con pasión, entrega y esperanza. Mantente alerta, mantente seguro y nunca dejes de buscar la verdad.